invitación. Ok. Ok, espera un momentito. Ya. Muy buenos días con todos. Agradecerles una vez más su presencia al curso de Oculoplástica y Trauma Ocular organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy tenemos el tema de tumores orbitarios a cargo de la doctora Adriana Palomino Bernal. Para hablar un poquito sobre el currículum de la doctora Palomino estudió estudió medicina en la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, realizó la residencia en oftalmología en el Hospital Yanaguara en Salud Arequipa por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, realizó el fellowship de órbita y de oculoplástica en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz en México. Es miembro del staff médicos oftalmólogos en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Salud Arequipa. También es miembro del staff de médicos oftalmólogos en Hospital de Mollendo en Arequipa. Es miembro del staff de médicos oftalmólogos en la Clínica San Pablo de Arequipa, entre muchos otros logros académicos que tiene la doctora. Doctora Palomino, agradecemos su participación en el curso y le damos pase para que pueda iniciar su presentación. Gracias. Muy bien, buenos días con todos. Gracias ante todo por la invitación. Bueno, el tema que me ha tocado el día de hoy son tumores orbitarios. Este es un tema muy amplio. Realmente entrar a hablar de la órbita es entrar a hablar de un mundo aparte. Y sobre todo cuando hablamos de tumores orbitarios, pues podríamos pasarnos hablando todo el día. Sin embargo, bueno, yo he intentado hacerles como un resumen, recalcar lo que me parece que es más importante para ustedes, sobre todo que todavía están en formación, y vamos a hablar acerca de algunos que son los más importantes. Bueno, entonces empecemos con algunas definiciones. Primero me gustaría hablar de lo que es un tumor. Pues un tumor es un aumento de volumen que es derivado habitualmente de un crecimiento, un número inhabitual de células. Este tumor puede ser benigno o maligno. Importante también diferenciarlo de un quiste, porque si bien es cierto, crea un efecto de volumen, sin embargo es, digamos, distinto, ¿no? Estructuralmente, porque es una bolsa membranosa de origen embrionario o espontáneo, que puede tener diversos tipos de contenido, líquido, semisólido. Y la característica de los quistes es que tiene una pared de revestimiento epitelial intraluminal. Aquí les pongo, este es un linfoma orbitario, esta es la imagen de un quiste dermoide en un niño, y ahora quiero hablarles acerca de los coristomas. Los coristomas son un tipo de sobrecrecimiento benigno de un tejido localizado anormalmente. Es decir, en un lenguaje sencillo son células normales, pero que crecen en un lugar ectópico. Los coristomas más comunes que conocemos pues, son el dermoide epibulbar, y en este caso les pongo la imagen de un dermolipoma. Otro concepto que me parece importante es el amartoma. El amartoma es una masa más desorganizada que se diferencia un poco del coristoma porque en este caso son células anormales que están en un lugar habitual, es decir, son células del lugar en el que están creciendo, pero tienen un crecimiento desordenado, desorganizado. Dentro de los amartomas más conocidos que tenemos en la órbita, pues les pongo la imagen de un glio, de un hemangioma cavernoso. Y bueno, finalmente el teratoma es otro tipo de tumor, es de origen embrionario, y su característica es que puede tener capas de las células de las 3 capas germinales, habitualmente es de la definición de un teratoma. La mayoría de estos coristomas, amartomas o teratomas suelen ser benignos, sin embargo, están descritos casos de malignidad. Entonces, si queremos más o menos darle un orden a la exposición, tendremos que empezar a clasificar a los tumores orbitarios. Entonces, podemos tener tumores derivados de cualquier estructura que esté presente en la órbita. Como sabemos y como vemos en la imagen de este cadáver, en la órbita tenemos de todo un poco. Tenemos estructuras óseas, tenemos músculos, tenemos estructuras nerviosas, tenemos el nervio óptico, el globo ocular. Entonces, cualquier tejido es susceptible de tener un tumor. Y también tenemos que hablar de los tumores secundarios, es decir, que son originados no en las estructuras propias de la órbita, sino en estructuras vecinas, que ya sea por extensión o metástasis infiltran la órbita, por ejemplo, la fosa o los senos paranasales. Entonces, si queremos clasificarlos, podemos tener en cuenta 4 criterios. El primero es el comportamiento, el segundo es la histopatología, luego la topografía y finalmente los estadios.
Entonces, cuando hablamos de comportamiento, básicamente es decir, ¿es un tumor benigno o es un tumor maligno? Si es un tumor benigno, tiene algunas características. Las células son parecidas al tejido normal, cosa que no pasa en los tumores malignos porque son células atípicas con anaplasia, con pleomorfismo. Si hablamos de proliferación, pues el tumor benigno va a crecer por expansión, habitualmente suele estar encapsulado, no infiltra los tejidos. En cambio, los tumores malignos infiltran y destruyen los tejidos. Si hablamos de crecimiento, el crecimiento de los tumores benignos suelen ser lentos, en cambio los malignos son rápidos. Obviamente la velocidad de crecimiento va a depender del nivel de anaplasia. Si hablamos de metástasis, los tumores benignos no presentan metástasis. Los malignos sí pueden presentar metástasis por vía linfática, por vía sanguínea, por contigüidad, como ya vamos a ver. Y en recurrencia, pues los benignos no suelen recurrir, los malignos sí, sobre todo si los hemos resecado de manera incompleta. Si ya hablamos de la histopatología, ya la clasificación se pone un poco más compleja. Tenemos tumores vasculares, sus representantes, digamos, más notorios son el hemangioma capilar, el hemangioma cavernoso o el linfangioma. Si hablamos de los tumores mesenquimatosos, tenemos al rhabdomiosarcoma, al fibroma, que es un tumor benigno, su versión maligna vendría a ser el fibrosarcoma, el osteoma o el osteosarcoma. Dentro de los neurogénicos más destacados tenemos al glioma, al meningioma o al medulloepitelioma. Los linfoproliferativos, pues tenemos a los linfomas en todas sus variedades, las leucemias, la cistocitosis. Y los nervios periféricos, pues tenemos al schwannoma y al neurofibroma. De todos estos tumores que les he mencionado, que son muchísimos, me gustaría que se queden con cosas importantes. Por ejemplo, que el hemangioma capilar es el tumor orbitario benigno más frecuente en los niños. El tumor orbitario maligno más frecuente en niños es el rhabdomiosarcoma. Si ya hablamos de adultos, el tumor orbitario benigno más frecuente en adultos es el hemangioma cavernoso y el maligno vendría a ser toda la variedad de los linfomas. Estas preguntas suelen ser típicas cuando uno va a dar un examen de Felo o algo así, son esas preguntas clásicas que uno tendría que saber. Si hablamos ya de la topografía, podemos dividir a los tumores en tumores primarios, tumores secundarios o tumores metastásicos. Los primarios pues van a ser todos aquellos que se deriven de las estructuras propias de la órbita, secundarios los derivados del globo ocular, de la conjuntiva, de párpados, de fosas y senos nasales y de la cavidad craneal. Y metastásicos, pues los principales que dan metástasis a la órbita, pues de la mama, la próstata y el pulmón. Si hablamos del estadiaje, pues nosotros todos conocemos la clasificación TNM. Esta clasificación está aceptada por estos dos organismos que les presento aquí, que son, digamos, quienes marcan la pauta en lo que es la clasificación de las neoplasias malignas de órbita. Quiero hacerles hablar un poco de las lesiones pseudotumorales. No son verdaderamente tumores, pero podrían confundirnos y definitivamente tienen que entrar en nuestro diagnóstico diferencial. De hecho, la mayoría de patología de la órbita es de tipo inflamatoria. La minoría son tumorales, afortunadamente. Sin embargo, eh, son patologías complejas que también hay que saberlas manejar. Como todos conocemos, la más conocida es la orbitopatía distiroidea. Esa es otra pregunta clásica, que es la causa de proptosis más común en un adulto. Pues lo primero tenemos que pensar en la orbitopatía distiroidea. Una enfermedad que está en boga, que está en aumento, que cada vez conocemos un poco más de ella, pero que sigue siendo, digamos, un reto para los orbitólogos, de la enfermedad asociada a la IgG4. Las vasculitis también pueden tener compromiso orbitario y mostrarse así como una lesión pseudotumoral. Y finalmente un pseudotumor inflamatorio. Acá quisiera recalcarles que el pseudotumor inflamatorio es un diagnóstico de descarte. Es decir, uno de primera instancia no puede asumir que es un pseudotumor inflamatorio. Para decirle eso a un paciente, primero tienes que estar seguro que has descartado cualquier otra causa inflamatoria que podía afectar la órbita. Y es más, en la actualidad, la conducta cuando hablamos de patología tumoral o pseudotumoral en la órbita es tomar biopsias. En la antigüedad no, habitualmente se hacía la prueba terapéutica con corticoide, probablemente pues porque no había suficientes orbitólogos que pudieran ayudar a tomar la biopsia. Pero lo cierto es que en la actualidad eh, el gol estándar para hablar de patología tumoral o pseudotumoral en la órbita es tomar una biopsia. Tomar una biopsia del tejido que esté comprometido y recién en base al resultado anatomopatológico, pues decidir si necesita corticoides, decidir si necesita manejo por reumatología, eh, alguna inmunoglobulina, alguna cosa que ella, dependiendo al diagnóstico de patología que nos brinde. Y finalmente también otra de las lesiones pseudotumorales dentro de las más comunes en la órbita, pues son los quistes. Los más conocidos son los congénitos, ahí hablamos del quiste dermoide, una patología infantil también muy frecuente, y los adquiridos, que ya es una patología más de adultos,
son los mucoceles, como en la imagen que les muestro aquí. En este caso es un poco sencillo el diagnóstico, ¿no? Porque si lo ven claramente es un contenido pues mucoide, ¿no? Sin embargo, no siempre el diagnóstico de un mucocel es tan sencillo, a veces son mucoceles que son más profundos, que te pueden confundir con algún tipo de patología tumoral. La característica de los quistes, como les había dicho, es que tienen un revestimiento epitelial, por lo tanto el manejo es quirúrgico casi siempre, y no solo consiste en drenar el quiste, sino también en quitar esta pared epitelial para prevenir las recidivas. Ahora les voy a hablar acerca brevemente de algunos de los tumores que yo considero más importantes que conozcan a nivel de la órbita. El primero de ellos es el hemangioma capilar, que como les he dicho es el tumor benigno más frecuente en la edad pediátrica. Se considera un amartoma, también se los había mencionado. Son capilares amartomatosos conectados hemodinámicamente a vasos normales. Habitualmente afecta a niños menores de 1 año. Es el típico cuadro de un bebé que a veces ya nace así o a veces se presenta hasta el mes de edad y pues viene con estas características, que en este caso es sencillo, ¿no? Porque los hemangiomas capilares se dividen en superficiales, profundos o mixtos. Este hemangioma es superficial y es muy evidente, ¿no? O sea, si llega a tu consulta, no creo que haya duda que esto es un hemangioma capilar. Sin embargo, no siempre el diagnóstico es tan sencillo. Hay hemangiomas, como les menciono, que son profundos, que no se ven a nivel de los cambios a nivel de la piel, pero que sí generan un efecto de volumen que te podría confundir con una patología, con otro tipo de tumor. Y entonces, acá lo importante es que nos ayudemos con pruebas de diagnóstico, de imágenes. Se puede pedir una tomografía, pero como saben, en la edad pediátrica, pues no es tan recomendable someterlos a radiaciones ionizantes. Entonces, personalmente considero que en el caso de la patología pediátrica es mejor pedir una resonancia magnética. Esto para ver la profundidad y el verdadero compromiso del hemangioma. A veces solo se ve el cambio en la piel, pero el hemangioma viene mucho más profundo y compromete tejidos profundos de la órbita. Es, los síntomas que da pues, son proptosis, edema unilateral, coloración azulada o rojiza, como la vemos aquí. La mortalidad es rara, realmente es muy rara, pero les quiero mencionar este síndrome que no es muy común, que es el síndrome de Cassback-Merritt, que genera un grado de mortalidad debido a que ocasiona un secuestro plaquetario con falla cardíaca. Lo habitual es que no tengan involucro óseo y que sí refuercen con contraste. El tratamiento pues también es un poco controversial. Ustedes saben que cuando hablamos de niños, todos tenemos mucho más cuidado en cuanto al tratamiento. Se ha hablado desde observación porque este tipo de tumores tienen, digamos, tienen una historia de enfermedad que habitualmente pues aparece, tiene un crecimiento acelerado, luego tiene una etapa de meseta y finalmente tiene como una resolución espontánea hacia los 5 años. Entonces la observación sí podría estar indicada en estos casos. ¿Cuándo es que ya tenemos que considerar dar algún tipo de tratamiento? Cuando, por ejemplo, como en este bebé, vemos que ya le causa algún tipo de tosis mecánica, que le ocluye el eje visual y que tiene un riesgo potencial de ambliopía. Entonces, si tenemos estas características, entonces sí sería útil buscar una opción para ayudar a reducir un poco más rápido el volumen de este tumor. Se ha hablado desde esteroides locales, esteroides intralesionales y el propanolol y también la cirugía. La cirugía es una cirugía compleja que realmente ya no se utiliza mucho porque al ser un tumor vascular es difícil la resección, ¿no? Y hay mucho riesgo de sangrado. Personalmente lo que yo utilizo en mi práctica privada actualmente es el propanolol. Tengo algunos pacientes que estoy manejando con el propanolol, la dosis de 0.3 a 0.5 miligramos por kilo de peso. He tenido buenos resultados. Obviamente necesito una valoración por un pediatra o por un cardiólogo pediatra si es que tienen la posibilidad de tener al especialista ahí. Explicarle a la mamá pues los riesgos y habitualmente pues que esperamos un poco de letargia, un poco de tal vez de cambios en el estado de ánimo. Pero más allá de eso, la verdad es que no he tenido problemas con el propanolol. Me parece una buena opción, me parece una opción que nos puede ayudar sobre todo en estos casos que son un poco más desafiantes. Pasamos al hemangioma cavernoso. Este es un tumor vascular, es el tumor vascular y en sí el orbitario benigno más frecuente en adultos, como ya les había mencionado. Es una red encapsulada de canales vasculares que están unidos al sistema arteriovenoso normal. Habitualmente afecta a adultos de edad media, te da una proptosis pero indolora, el paciente no te refiere dolor. Cualquier tipo de proptosis, ustedes saben que nos puede generar diplopia, un defecto pupilar aferente. En la tomografía, pues la vemos aquí, es una imagen, una lesión bien circunscrita, bien delimitada, que a veces se puede ver multilobulada, habitualmente es intraconal, casi siempre es intraconal.
y que realza con contraste, como podemos ver aquí en esta tomografía, ¿no? O en esta, bueno, esta ya vendría a ser con contraste. Y bueno, en cuanto al manejo, también es lo mismo, ¿no? El problema del hemangioma cavernoso es que a pesar de ser un tumor benigno, es desafiante para nosotros por su posición intraconal. Entonces, mientras más crece el hemangioma, puede haber más compromiso del nervio óptico, más compresión, más daño en la visión. Ese es el gran problema del hemangioma cavernoso. Entonces, nosotros podemos observarlo mientras la visión no esté comprometida. Y ya si es que es un ojo ciego doloroso, ya podemos también considerar la cirugía. Recordemos que al hacer una cirugía intraconal es creo que lo más desafiante que hacemos los orbitólogos, porque el mismo riesgo de tu cirugía puede dejar en la ceguera al paciente. O sea, uno entra a quitar el tumor, pero la misma cirugía podría ocasionar ceguera al paciente. Entonces es una decisión que se tiene que tomar con mucho cuidado y muy consentida tanto del paciente como del médico. Les quiero hablar del rabdomiosarcoma porque es el tumor maligno más frecuente en la órbita en los niños. Es un tumor mesenquimal. Habitualmente la edad media de presentación es de 8 a 10 años. Sin embargo, se describe que el rango va desde 1 año hasta los 10 años. Y también se ha visto casos de rabdomiosarcomas en adultos. Es mucho más infrecuente, pero que sepan que sí puede pasar. Me gusta aclararles esto del origen porque por el nombre uno cree automáticamente que se deriva de los músculos extraoculares. Sin embargo, el origen verdadero de un rabdomiosarcoma son las células mesenquimales indiferenciadas pluripotenciales de los tejidos blandos de la órbita. Es decir, se puede originar de cualquier tejido blando que esté originado en la órbita. Y les hago la aclaración, no en los músculos extraoculares, porque también es una pregunta clásica de examen. Entonces, para que lo tengan bien presente. En cuanto a la exploración, pues es este típico niño con una proptosis unilateral súbita. Eso es algo que les quiero recalcar. Es una proptosis súbita, es decir, es un niño que viene y la mamá te dice que el mes pasado no tenía nada. Y sin embargo viene hoy con este tipo de aumento de volumen tan marcado, que además no tiene características inflamatorias, ¿no? Porque uno podría decir de repente es de una celulitis o algo así, que es más común en los niños. Sin embargo, aquí se ve claramente que es un efecto de masa, que además desplaza el ojo habitualmente hacia afuera y hacia abajo, porque la ubicación más común de los rabdomyosarcomas es superonasal. Es una masa palpable, puede haber dolor por la compresión, por toda la elongación que están teniendo los tejidos, y en el fondo de ojo pues puede haber pliegues retinocoroideos, tortuosidad vascular y edema del disco óptico. Les presento este estudio del equipo Shields, que como ustedes saben son quienes mandan actualmente, digamos, o la autoridad en lo que es oncología orbitaria o ocular en general, y nos marcan que la ubicación más común de los rabdomyosarcomas, como les había dicho, es superonasal, seguida de la posición superior. Y si dividimos a la órbita en anterior, posterior y media, pues la ubicación más común es la órbita media. Estudios de imagen siempre nos podemos ayudar de los dos, ya sea de una tomografía o de una resonancia, tomando el rango de edad, pues probablemente sea más indicado una resonancia. Son tumores bien localizados, homogéneos, que refuerzan con contraste. La tomografía, como saben, nos gusta más cuando queremos descartar compromiso óseo, ¿no? Y en el caso de la resonancia, pues nos es más útil cuando hemos hecho alguna resección, pero tenemos duda de si hay algún tumor residual o hay recurrencia o hay diseminación intracraneal. Les presento esta clasificación del grupo de radiomiosarcoma porque más o menos marca un poco la pauta en el tratamiento. Esto se habla una vez que tú ya has entrado a resecar el rabdomiosarcoma y el resultado que has tenido. Se dice que es un grupo 1 si has logrado resecarlo completamente, grupo 2 si hay tumor residual pero microscópico, grupo 3 si hay residual pero macroscópico y grupo 4 si hay metástasis a distancia. ¿Por qué nos importa esta clasificación? Porque, como les dije, marca el tratamiento que habitualmente es complementado con quimioterapia y radioterapia. Obviamente se va modificando conforme la gravedad. Si es el grupo 4, pues es quimioterapia y radioterapia intensivas. El pronóstico es bueno, una sobrevida de casi el 90% a los 5 años. Factores de buen pronóstico es que el tumor sea menor a 5 centímetros, que se presente en una edad menor a los 10 años y que tenga un patrón histológico embrionario. La mayoría de estos tumores tienen diferentes patrones histológicos, hablar de ellos ya nos demoraría demasiado, solo que sepan que, digamos, el de buen pronóstico es el patrón embrionario. Ahora les quiero hablar del carcinoma adenoideo quístico porque es pasar otra estructura fundamental en la órbita que es la glándula lagrimal. La mayoría de patología orbitaria, sea inflamatoria,
sobre todo la inflamatoria, afecta a la glándula lagrimal, la orbitopatía tiroidea, las vasculitis, la IgG4, casi todas afectan la glándula lagrimal, entonces es importante prestarle atención, es importante evaluarla, y si ya hablamos de tumores verdaderamente, el tumor maligno dentro de los epiteliales que tiene la glándula lagrimal, pues es el carcinoma adenoideo quístico. Se los presento porque es un tumor muy maligno, muy, muy agresivo, que es importante diagnosticarlo pronto, es importante orientar al paciente para que reciba un tratamiento lo más precoz posible. Tiene un leve predominio sobre mujeres, es bimodal desde la cuarta a la sexta década. Como les dije, es muy agresivo. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad infiltrativa y ocasiona mucho dolor. Es un paciente que viene con una proptosis marcada, una proptosis no axial, porque el ojo lo desplaza hacia afuera y diré hacia abajo y hacia adentro, y que además es muy doloroso porque este tumor, su característica es que puede tener infiltración perineural y destrucción ósea, y eso le causa dolor al paciente. ¿Qué hallazgos clínicos tenemos? Proptosis, una masa palpable superotemporal, desplazamiento ocular inferior y medial, como les había dicho, tosis, diplopia, disminución de la agudeza visual. Entonces, esta imagen siempre recuerden evaluar la glándula lagrimal. Yo sé que en nuestra evaluación habitual, pues habitualmente no le prestamos atención, pero sí es importante. En cuanto a los estudios de imagen, lo mismo, una tomografía, una resonancia, dependiendo de lo que estemos buscando. Personalmente, ya cuando hablo de adultos, para mí, mi primer estudio, el primer que yo pido es una tomografía. Me gusta porque no solo me muestra la masa, sino que me muestra si hay erosión ósea, me muestra compromiso de algunas otras estructuras, me muestra si hay calcificaciones. Entonces, yo prefiero empezar con una tomografía y si lo considero prudente, pues ya pido una resonancia magnética. El manejo también es un poco controvertido. Hay dos corrientes, el radical y el conservador. Antes a todos estos pacientes se les exenteraba. Obviamente es una cirugía muy agresiva y muy traumática para el paciente. Y lo triste era que no mejoraba realmente el pronóstico del paciente. Entonces se ha empezado a estudiar un poco más esta patología y ahora tenemos dos corrientes, como les digo, la radical y la conservadora. La radical sigue planteando una exenteración, seguido ya sea por radioterapia o quimioterapia intravenosa, y la corriente conservadora, que realmente es la que ahora está más en boga, pues hay dos opciones. Primero, o hacemos una excisión de la glándula lagrimal, idealmente si podemos hacerlo completo sería lo ideal, a veces no se puede, y siempre tiene que ir seguido de radioterapia. Y la otra opción, que es la más indicada, pues es iniciar con citorreducción utilizando quimioterapia intravenosa, luego entramos a cirugía, a quitar lo más que podemos, y bueno, y finalmente seguido de quimioterapia y radioterapia. El pronóstico es malo, como les dije, es un tumor muy, muy invasivo, muy, muy malo. El pronóstico va asociado al tamaño del tumor. Actualmente se dice que si el tumor tiene un tamaño más de 2 centímetros, el pronóstico es malo. Las recidivas son dolorosas, hay una frecuente extensión perineural hacia el seno cavernoso. Puede haber extensión intracraneal o metástasis sistémicas y como ven, pues la sobrevida a los 10 años es del 20 a 30%, o sea, realmente el pronóstico no es muy bueno. Ahora hablemos a todo el grupo que son los tumores neurogénicos, solo les voy a mencionar los más importantes. El meningioma es el tumor neurogénico más común de la órbita. Este se deriva de las células aracnoideas, suelen ser benignos, sin embargo hay reportes de casos de malignidad, son de crecimiento lento, la edad media de presentación son más o menos los 40 años, más predominan mujeres. Importante que sepan que algunos están asociados, casi el 50% a la neurofibromatosis tipo 2 y que el 95% son unilaterales, sin embargo puede haber bilateralidad, también está descrita. Se habla de meningioma primario cuando afecta cualquier porción del nervio óptico. Estos son la minoría, solo del 10 al 30%, y se habla de secundarios cuando afectan alguna porción intracraneal o el ala mayor del esfenoides, que suelen ser la mayoría de meningiomas, son derivados del ala mayor del esfenoides. Estos son las porciones del nervio óptico y aquí es cuando se origina en el ala mayor del esfenoides, que aproximadamente es el 70-80%. La tríada en la manifestación clínica pues es pérdida visual, palidez del nervio óptico, shuns retinocoroideos. Esto hablándoles del meningioma del nervio óptico específicamente. Otros signos pues pueden ser dolor periocular, amaurosis fugas, defecto pupilar aferente, edema de papila, proptosis, restricción a los movimientos. Igual podemos echar mano de la tomografía, de la resonancia magnética. En la tomografía este tumor tiene una característica, es el signo de Riel, que no crean que se ve siempre, no crean que es tan sencillo de ver, pero sí es bueno que lo sepan. Se ve un aumento de la densidad periférica del nervio con una disminución de la densidad central del nervio, entonces parece como las vías de un tren.
También se puede apreciar calcificaciones, que de hecho acá tenemos una en el 20%. Y la resonancia magnética, pues es un tumor que va a captar contraste, aquí se nota claramente, ¿no? Cómo está alrededor, digamos, del nervio óptico. El meningioma del ala del esfenoides, como les decía, es el más frecuente, es el que tiene mejor pronóstico, también un poco más frecuente en mujeres. Este nos va a dar un poco más de proptosis, también puede ir acompañado de pérdida visual, de restricción a los movimientos, de defecto pupilar aferente. Eh, Como vemos, hay dos presentaciones, digamos. En una puede haber una destrucción prácticamente de toda la pared ósea, eso nos va a generar una característica que también está descrita en los meningiomas del ala de los esfenoides, que es la proptosis pulsátil. En otros casos, pues podemos tener hiperostosis, como en este caso. La hiperostosis, pues, es un aumento en la densidad ósea por un engrosamiento de las capas óseas a nivel del ala de los esfenoides, y se ve así, ¿no? Claramente se ve como un crecimiento óseo, esto se llama hiperostosis, también es una característica de este tipo de meningiomas. El tratamiento, pues también, o lo operas o lo observas, ¿no? O en este caso, en el caso de los meningiomas, realmente lo que más se está utilizando es la radioterapia estereotáctica fraccionada. Se ha visto buenos resultados, se ha visto que hay un control bueno hasta el 94%. Obviamente se tienen que describir las complicaciones, como son cefalea, náuseas, alopecia, retinopatías, cataratas, uveitis, disfunción pituitaria. El pronóstico es un tumor benigno, el problema es que es recurrente, tiene un alto grado de recurrencia, sobre todo si es que no hemos llegado a extirparlo completamente. Y finalmente, si hacemos la observación, eh, pues es estarle pidiendo estudios de imagen semestrales por 2 o 3 años y posteriormente uno anual, y estar evaluando la pérdida visual o el involucro intracraneal, que esas sí serían indicaciones pues, de tomar alguna medida, ¿no? El glioma es otro tumor importante dentro de los neurogénicos. Es un tumor de crecimiento lento, se le considera un astrocitoma pilocítico de bajo grado. Es un tumor pediátrico, básicamente. El 75% se presentan en menores de 10 años. El 10 al 70% va a estar asociado con la neurofibromatosis tipo 1. Ese es otro tipo de preguntas más o menos habituales. ¿Cuál es el tumor neurogénico que se asocia a la neurofibromatosis tipo 1? Diremos que es el glioma. A la neurofibromatosis tipo 2, pues es el meningioma. Y si está asociado a neurofibromatosis, se dice que tiene mejor pronóstico. El cuadro clínico es una proptosis unilateral, pérdida visual, defecto pupilar aferente, edema de papila, alteraciones en el campo visual. Igual tenemos tomografía, tenemos resonancia, son tumores que se ve claramente que dependen del nervio óptico, un agrandamiento del nervio óptico fusiforme, de márgenes lisos, bien definidos, puede haber acodamiento del nervio óptico, como vemos aquí esta curvita que hace el nervio óptico, y también puede haber áreas quísticas de baja densidad que corresponden a degeneración. El tratamiento, pues si hablamos de gliomas intraorbitarios que están limitados al nervio óptico, pues hay un 0% de mortalidad al 10%. Si ya tienen un compromiso quiasmático o hipotalámico, la mortalidad sí sube hasta el 50%. Obviamente hay un mal pronóstico visual porque, de nuevo, a pesar de ser un tumor benigno en su mayoría de veces, al afectar al nervio óptico, pues obviamente, sea por la historia natural del tumor o porque nos vamos a entrar a reseccionarlo, pues hay una pérdida visual, ¿no? El tratamiento, pues como les dije, puede ser expectante, si es que el paciente todavía tiene visión, si es que no le genera mayor molestia. Puede haber seguimientos cada 3 a 6 meses con resonancias magnéticas anuales. ¿Y cuáles vendrían a ser las indicaciones de cirugía? Un ojo que ya esté ciego y que tenga una proptosis progresiva, o que se ve que este tumor está invadiendo el quiasma y que eso está, bueno, lo vemos por resonancia magnética. El neurofibroma es otro de los tumores neurogénicos, también importante que lo conozcan porque sí se presenta, tiene unas variables importantes, asociaciones también con la neurofibromatosis. Deriva de los nervios periféricos, esa es la diferencia con respecto a los anteriores. Puede ser de las células de Schwann, de los axones o de las células perineurales, pero de los nervios periféricos. Hay una variedad que es el plexiforme, que es el más común. Otra variedad pues son los difusos, otros son los localizados. Entonces aquí se los presento. Podemos tener neurofibromas solitarios, neurofibromas plexiformes o neurofibromas difusos. El solitario, pues su característica es que está bien encapsulado, suele ser un poco más fácil de resecar, es una proptosis indolora. En cambio, el plexiforme es más de niños, está asociado a la neurofibromatosis tipo 1, suele dar esta deformación, ¿no? Estos cambios hipertróficos a nivel del párpado,
Y el neurofibroma difuso pues ya es mucho más complicado de resecar, precisamente porque es difuso, porque invade otros tejidos, habitualmente no se suelen resecar completamente, esto lleva a mayor riesgo de recurrencias también. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Pero se salió, ¿no? Se ha dejado de compartir la pantalla. Ok, a ver, voy a intentar compartir otra vez. Sí, ya está todo. Aló. Ya. A ver, vamos a intentar compartir otra vez. A ver. ¿Se ve? Sí, listo, ya estamos viendo. Ya. Bueno, tal vez porque es muy pesada. La presentación se salió. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. El schwannoma, llamado también neuroilemoma, obviamente deriva de las células de Schwann, también es conocido. Este también tiene mayor incidencia con la neurofibromatosis tipo 2. Suelen ser encapsulados, bien definidos, no erosión en el hueso y pueden tener esta degeneración quística como se ve aquí. Y ya finalmente, para hablarles de los tumores metastásicos de la órbita, que también es otro mundo, que sepan que en los niños metastatizan más hacia el globo ocular y en los adultos metastatizan más hacia la coroides. Sin embargo, si hablamos ya de diseminación, pues sabemos que pueden existir diferentes vías, puede ser por extensión directa, donde el tumor invade por los espacios de menor resistencia, como son los perineurales y los perivasculares. Los carcinomas suelen diseminar más por vía linfática, los sarcomas diseminan más por vía hematógena, y también puede haber una diseminación hecha por nosotros, ya sea iatrogénica o quirúrgica, ¿no? En nuestro mismo acto quirúrgico. En los niños, los tumores metastásicos más frecuentes es el neuroblastoma. El neuroblastoma tiene esta característica que es esta proptosis repentina y equimótica, ¿no? Como vemos en este pequeño, con estas equimosis bipalpebrales en ambos ojos. Puede haber síndrome de Horner, destrucción de la pared ósea, y el tratamiento es con quimioterapia y radioterapia. Otros tumores que metastatizan en niños a la órbita es el sarcoma de Ewing y el tumor de Wilms. Y en adultos se ve que el 75% sí te llegan con un diagnóstico de un tumor primario. Sin embargo, en 25% puede ser tu tumor de órbita el primero, o sea, la primera presentación del tumor metastásico. Habitualmente la metástasis deriva más de los músculos extraoculares y de la médula ósea del hueso esfenoides por la rica irrigación que tienen estas estructuras. El antígeno carcinoembrionario podría indicarnos que estamos hablando de un proceso metastásico. En adultos mujeres, la metástasis más común a la órbita es el carcinoma de mama. Puede aparecer muchos años después de la extirpación mamaria, eso es importante. Y bueno, puede ser la típica presentación de un tumor con proptosis y todo, pero les quería mencionar esta característica que es de un tipo, del tipo histopatológico, el adenocarcinoma cirroso de mama, que se presenta con enoftalmos y con restricción a la motilidad. Este es un caso que realmente solo lo he visto en mi fellow cuando estaba en México. Nos llamó mucho la atención por estas características, ¿no? Este enoftalmos y esta retracción. En adultos ya también hablando del sexo masculino, los más frecuentes es el cáncer de pulmón, del tipo broncogénico. El problema es que el tumor primario puede ser muy chiquitito y entonces no diagnosticarlo. Otros cáncer que nos dan metástasis a la órbita es el cáncer de próstata, de páncreas, de tiroides y de glándulas salivales. La característica es que es de inicio muy rápido, progresivo. Habitualmente, como les pongo en este esquema planteado por un estudio de Goldberg, la posición más frecuente de metástasis a la órbita es lateral, luego superior, luego media y luego inferior. El problema de las metástasis en la órbita es que se pueden presentar pues prácticamente como les da la gana. Por eso les presento esta tabla, donde vemos que una presentación puede ser como efecto de masa, otro puede ser infiltrativo, donde no se ve una masa como tal, sino más bien una infiltración difusa, con diplopia, con enoftalmos, con el ojo congelado,
o puede ser una presentación funcional, donde lo que vamos a tener es una disminución de los nervios de la función, de los nervios craneales, o puede ser una presentación inflamatoria, donde parece un proceso inflamatorio y no que estemos hablando de una metástasis, ¿no? Con dolor, quemosis, inyección ciliar, o también puede ser silenciosos, donde no tiene ni signos ni síntomas, pero sí es un hallazgo por tomografía. Los síntomas más frecuentes es la proptosis, como les presento en este estudio, y segundo, la diplopia. El cáncer de próstata metastatiza más a hueso, estamos hablando de la órbita, no al hueso de la órbita. El cáncer de mama metastatiza más a la grasa y al músculo, y el melanoma metastatiza más al músculo. El diagnóstico obviamente pues tiene que ser un equipo, tenemos que estar trabajando de la mano con el equipo de oncología, hacer un screening, ¿no?, del paciente, un escaneo óseo, tomografía, resonancias y evaluar todo lo demás. El tratamiento pues ya suele ser paliativo, con radioterapia local, si se puede hacer una resección amplia y siempre en conjunto con oncología. Y bueno, les quiero presentar rapidito este video, que es de una biopsia incisional de glándula lagrimal, porque, bueno, personalmente yo cuando hacía la residencia realmente, pues los abordajes orbitarios no los vi, entonces les quiero presentar estos para que los conozcan. Aquí estamos haciendo una incisión en surco, abrimos el plano muscular hasta llegar al reborde orbitario superior, ahí como pueden ver ya está el hueso, y lo que estamos haciendo es desperiostizar el reborde orbitario superior. Lo desperiostizamos para poder entrar a la periórbita, que es donde está la glándula lagrimal, que ella nos está saludando. Es una glándula lagrimal aumentada de tamaño, como podemos ver. No se quita, habitualmente son biopsias incisionales nada más. Quitamos un poco para mandar a patología y que nos digan ante qué nos estamos enfrentando, ¿no? Esto sí cambia cuando hablamos del adenocarcinoma quístico, que ahí sí vamos a entrar, pues la idea es entrar a quitar todo por el gran riesgo de recurrencias, ¿no? Y me parece que este es otro que también les presento, que es una orbitotomía lateral, para que sepan o por lo menos vean cómo se hace. Primero referimos el recto lateral, hacemos una incisión también en surco, abrimos la piel, abrimos el plano muscular, llegamos al reborde orbitario lateral, estamos desperiostizando otra vez, metemos una gasita para proteger al músculo temporal, seguimos desperiostizando, ahí medimos 1 centímetro por debajo de la sutura frontocigomática y utilizamos sierra para cortar el hueso. Tenemos que cortar hueso para hacer una orbitotomía lateral, luego empezamos a quitar todo el toso óseo. En este caso era un quiste dermoide, por eso ven que meto la sonda de aspiración para aspirar todo, desepitelizar. Y finalmente ahora estamos cerrando el periósteo. Siempre tenemos que cerrar el periósteo. Y luego, si quieres, si tú consideras que va a haber un sangrado importante, se puede dejar un dren y luego, bueno, cerramos la piel. Se los pasemos rapidito porque bueno, la exposición ya era suficientemente larga. Y bueno, agradecerlos por la invitación y obviamente cuando quieran venir al equipo están más que bienvenidos. Muchas gracias, doctora Palomino. La clase ha sido muy interesante, muy didáctica. Le vamos a dar pase a la doctora Rocío, al doctor Barriga o al doctor Velasco, de repente si tienen algún comentario para con la doctora. Buenos días. Doctor Velasco, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos ¿Cómo días, están? doctor, Adriana, doctor tenemos al doctor Guillermo. Velasco ¿Cómo están? acompañándonos. Sí, Buenos días. qué ¿Cómo bueno. están? ¿Cómo Bueno, están? El presidente del capítulo de oculoplástica. Tenemos sí, el gran honor de contar con el doctor. Doctor, sí, díganos. bueno, sí, no, antes que nada, bueno, felicitar a Adriana, bueno, saludar a las doctoras, que ayer fue su día, ayer fue el día de las doctoras, ¿no? Ayer no solíamos Muchas saludarlas, gracias, pero doctor. saludamos a todas las doctoras. Y Adriana, bueno, es muy buena tu presentación, Adriana, ya, y no tengo nada más que comentar, solamente unarme al pésame que hago público, pues, por el fallecimiento de nuestro colega, pues, Midward Rocha, pues, ¿no? De ahí en Arequipa. Entonces, Sí. yo sé que ha sido un maestro tuyo, yo lo conocí también mucho, y de verdad, me uno al pésame con todos nuestros amigos de Arequipa, ¿no? En especial contigo, Adriana, que yo sé que ha sido profesor tuyo que te ha llevado de la mano, pues, ¿no? Y hasta dónde estás ahorita, ¿no? No Sí. tengo nada que comentar, tu presentación ha sido brillante, Adriana, así que te felicito, ¿no? No sé, para que comenten los demás y los dejo. Muchas gracias, doctor. Bien. Doctor Palomino, lo saluda el doctor Barriga. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Primero que nada, agradecerle su participación, haber aceptado
estar con nosotros en nuestro curso. Siempre es un privilegio tener gente tan bien preparada como usted para las clases que reciben nuestros residentes. Es de gran ayuda. Yo tenía un comentario y una pregunta me vino a la mente cuando usted mencionaba en el inicio de su clase lo difícil que es sintetizar en una clase de 40 minutos un tema tan amplio, porque realmente es un tema muy amplio. Sin embargo, hay una particularidad en general en el estudio de la órbita, y es que la mayoría de veces la clínica se presenta muy parecida entre todas las tumoraciones, en este caso, entre todas las entidades que dan lugar a exoftalmos o compromiso orbitario. Entonces, mi pregunta más bien era, cuando uno enfrenta un exoftalmos que recién está estudiando, no sabe qué cosa es, porque aquí hemos hecho la cosa al revés, no hemos presentado la entidad y hemos presentado cómo se ve, cómo se estudia, pero cuando uno ve en el consultorio, tal como ocurren las cosas, un paciente con exoftalmos, uno siempre tiene mentalmente en la cabeza que esto o es un tumor o es alguna otra entidad que hay que diagnosticarla y tratarla adecuadamente. Para los casos de tumores concretamente, yo la vez pasada comentaba la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, viendo tuvimos la oportunidad de ver un adenocarcinoma de glándula lagrimal. Se presentó con el cuadro clínico que usted describió, y entonces de ahí me quedó el aprendizaje de que cuando uno tiene tumores que se localizan en determinados lugares de la órbita, van a producir una clínica del exoftalmos muy característica que usted la mencionó, el desviar el ojo hacia abajo y hacia adentro, ¿no? Por la posición que tiene el tumor, pero el dolor es una característica de este tumor en particular. En su experiencia en general, ¿ha podido identificar clínicamente la etiología que puede tener un tumor solamente evaluando la clínica, o siempre va a ser necesario biopsiar, siempre va a ser necesario estudios más intensos o más profundos para llegar al diagnóstico? ¿Cuál sería su recomendación para una persona que no es especialista en órbita, ¿no? Bueno, primero tal vez aclarar sobre todo porque sé que hay muchos residentes. Cuando hablamos de exoftalmos, básicamente estamos hablando de orbitopatía tiroidea. Claro. Si no es orbitopatía tiroidea, digamos, el término correcto es hablar de una proptosis, ¿no? Una proptosis, sea axial o sea no axial. En el caso de los tumores, pues habitualmente son no axiales, ¿no? Depende de en qué posición se ubique el tumor y la proptosis va a ser contraria, ¿no? Entonces, clínicamente eso ya es una ayuda porque si yo veo una proptosis que el ojo me lo desplaza hacia abajo y hacia adentro, lo primero que sospecho es glándula lagrimal, ¿no? Si al Correcto. contrario me lo desplaza hacia abajo y hacia afuera, lo primero que sospecho es en patología superonasal, y lo habitual pues suelen ser mucoceles, si estamos hablando de adultos, o a veces linfomas, o sea, dependiendo. Pero para mí yo creo que eh, es muy osado dar un diagnóstico solo con la clínica, si estamos hablando de órbita. Para mí siempre tenemos que echar mano de algún estudio de imagen, porque el estudio de imagen, como han visto, en la órbita puede derivarse de cualquier lado. O sea, podemos estar hablando de glándula, de músculo, de proceso inflamatorio o algo quístico. Entonces, la única manera de realmente hablarle, digamos, con propiedad al paciente y tomar una decisión de cara al manejo y sobre todo a la cirugía es un estudio de imagen. Sobre todo que también cuando entramos a operar tenemos que ver por dónde lo abordamos. Entonces, la única manera de saber por dónde yo abordo a determinado tumor, pues es viendo en qué zona está. Y de acuerdo a eso yo escojo mi abordaje. Entonces, para mí, para nosotros, es fundamental un estudio de imagen, siempre. Entonces, para un médico, digamos, un oftalmólogo general que no es especialista, que le llegue un caso de proptosis, para mí me parece que siempre es importante que se solicite un estudio de imagen. Para mí es De fundamental, acuerdo. De sí. acuerdo. Y De también acuerdo. recordar que afortunadamente la patología de órbita
habitualmente es más inflamatoria. Realmente, como lo dicen, la proptosis más común en un adulto, lo primero es sospechar en una orbitopatía tiroidea. La patología tumoral viene después, pero obviamente sí está dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, ¿no? Bien. ¿Y hay hay algún tumor maligno en órbita que por su facilidad de dispersión, de propagación, sea inconveniente biopsiar, o usted piensa que todos los tumores son biopsiables y el manejo pues, quirúrgico es lo que viene después, ¿no? Pues la mayoría sí, los que realmente nos marcan la diferencia son los epiteliales de glándula lagrimal, ¿no? Porque estos epiteliales de glándula lagrimal tienen como una pseudocápsula que si nosotros entramos a biopsiar y la rompemos, nosotros mismos estamos facilitando una diseminación del tumor. Entonces, si ya estamos sospechando que es un epitelial de glándula lagrimal y estamos decidiendo entrar a operar, pues lo ideal sería intentar quitarlo completo para nosotros no facilitar esta diseminación. Y tampoco está indicado ya la punción con aguja fina, ¿no? Porque nosotros, de nuevo, rompemos la cápsula y podemos ayudar a diseminar este tipo de tumores. De acuerdo. Gracias, doctora. Rocío, te cedo la palabra. Sí, sí, doctor. Muchas gracias, Adriana. Es un tema bastante amplio para resumirlo en una sola clase, en una sola charla. Eso lo sabemos claramente. Y lo otro también, que siempre nos va a tocar pacientes en algún momento de la práctica médica de un oftalmólogo, tratar a esos pacientes que tengan ese tipo de patologías, ¿no? En la órbita. Además que recalcar nuevamente que la órbita es una cajita de Pandora. Podemos encontrarnos con muchas cosas, con muchas sorpresas y no tener un diagnóstico definitivo hasta el final. Hasta podemos hacer un examen, podemos pedirle otro examen, pero lo que realmente nos va a determinar el diagnóstico exacto es la biopsia. ¿Por qué les digo esto? Porque sí, a veces son compromisos de la órbita y además de otras estructuras o de las estructuras vecinas, ¿no? Y tenemos que hacer igualmente manejo, unidad clínica, manejo multidisciplinario. Acá en el servicio tenemos tenemos un paciente joven, 29 años, que lamentablemente no se ha podido hacer, no se ha podido actuar a tiempo porque era una enfermedad demasiado agresiva. En el INEM lo vieron, tenía una displasia fibrosa en la región facial que comprometía hasta maxilar, nasal, la órbita de un lado derecho, por ejemplo, y que perdió la visión rapidísimo. Cabeza y cuello lo estaba tratando y en meses perdió la visión de ese ojo, tenía una proptosis marcada, pero con la biopsia que le tomaron allá salió una displasia fibrosa, por lo que era un manejo, no era algo tan agresivo en ese momento, lo derivaron a nuestro hospital. Llegó a cabeza y cuello, lo estuvieron tratando y continuó progresando, ¿no? Y hasta que se comprometió la visión del otro ojo, del ojo sano. Era tan poca la afección en órbita, pero era sobre todo en el canal óptico donde se estaba progresando, y ver el canal óptico a veces es complicado, ¿no? La resonancia nos ayuda mucho en estos casos, la tomografía sí, pero fue en transcurso de meses con neurocirugía, además que se tuvo que ingresar. Le tomaron biopsias cabeza y cuello a cielo abierto, le tuvieron que abrir todo el maxilar prácticamente para tomar biopsias de distintos lados porque el diagnóstico de displasia fibrosa no encajaba en este caso. Entonces, con esas muestras más grandes, mayor cantidad de lugares, o sea, tomaron como de 3 lugares, maxilar, los senos, me parece, moidales posteriores y mucho más atrás, ellos tomaron biopsia y salió el diagnóstico de un fibroma osificante, y el fibroma osificante es mucho más agresivo, más severo, ya es canceroso, pero igual se dio el tratamiento, todavía se tenía dudas porque no respondía bien a la radioterapia que se quería iniciar, se mandó las muestras a muchos otros lugares, al extranjero también, y todo eso para que finalmente tengamos el diagnóstico de un osteosarcoma. Finalmente, o sea, después a la tercera biopsia y de revisión de la muestra,
mandando a muchos lugares con muchos expertos en el mundo, porque se le quiso ayudar. Realmente era un paciente de México, y era un sacerdote además joven, que ya había perdido la visión en ambos ojos. Ya no se pudo hacer más, porque era tan infiltrativo que infiltró hacia atrás, infiltró hacia maxilar también, ya no podía hablar muy bien, estuvo con traqueostomía, y ya, bueno, ya le quedaron pocos meses de vida, ahora ya está con su familia, ya no se puede hacer más por el paciente. Entonces, la órbita es así, la órbita se presenta de diversos modos, parece una cosa, pero las imágenes no nos van a decir siempre qué es, ¿no? Tenemos que entrar, ver la consistencia, cómo es, tomar una buena muestra y enviarlo. Entonces, hay casos en que sí hay que referirlos, si estamos en otro nivel de hospitalario, que no manejan este caso, este tipo de patologías, hay que derivarlo oportunamente. Muchas veces para determinar si es algo benigno o maligno, ¿no? En algunos casos sí, cuando es inflamatorio, eso sí lo manejamos el día a día, ¿no? Eso sí, pero si hay la mínima sospecha de que no es así, de que hay algo más, sí hay que derivarlo oportunamente. Tenemos el CIS, que a través del CIS se puede movilizar más fácilmente el paciente, y en el Seguro Social seguramente es lo mismo, ¿no? La referencia también sigue su curso, y ahora ya tenemos especialistas en muchas partes que se pueden manejar. Tenemos el INEM, tenemos el Instituto de Oftalmología probablemente, y si hay que hacer manejo conjunto, ya se irá derivando al paciente a donde corresponda. Pero es importante saber que esos son consensos internacionales. Siempre ha habido charlas, discusiones en los diagnósticos, todavía se sigue debatiendo muchas veces. Tengo este paciente, personas muy expertas, con mucha experiencia, presentan casos, tengo este caso, tiene esos exámenes, todo, porque el diagnóstico de órbita es así, pueden ser muchas cosas, puede no ser lo que estamos pensando. Entonces, allí es donde se comparte la experiencia y se maneja, bueno, y finalmente llegar a una biopsia y un manejo definitivo, ¿no? Doctor Velasco, usted, por ejemplo, sí ha tenido oportunidad de manejar bastante lo que es órbita, y también de repente tiene algún caso que recuerde de patología tumoral que sea algo especial, de repente por la trayectoria o por el manejo que haya requerido. Bueno, sí, siempre que hacemos órbita, y como bien dices Adriana, como dices tú también Rocío, la órbita es una caja de Pandora. A veces la parte clínica se sobrepone con otros tipos de tumores que son muy, muy parecidos, ¿no? Y casos hay casos. Yo he tenido casos o sea, ni bien llegué, pues lo primero que me enfrenté fue un caso de una glándula lagrimal, que sospechaban que era una glándula lagrimal, pero la presentación fue inusual, ¿no? En realidad fue un radiomiosarcoma, ¿no? Y una jovencita de 17 años en ese momento, ¿no? Entonces, yo llegué desde el fellow y de frente me dijeron, doctora, esto es una biopsia, me habló la patóloga del hospital y mencionaba pues que padecía un problema de glándula, pero finalmente cuando hicimos la biopsia fue un rhabdomio que estaba localizado en ese nivel, ¿no? Otros casos que he visto en el hospital fue, por ejemplo, neurolemomas recurrentes, ¿no? Uno operado por el doctor Avendaño hace 20 años, y fue un caso muy, muy interesante porque hacía como una compresión de nervio óptico, que el paciente venía con muy mala visión en cuentadedos, ¿no? Entonces, cuando revisaba la historia clínica, a veces no le tomaban también la huesa visual en el hospital, porque ya decían que no veía nada, pero regresó, pero básicamente porque igual le molestaba la proptosis que tenía, ¿no? Entonces decidimos reentrar otra vez con él, y la sorpresa que en este caso aprendí que uno no debe dejar al paciente y decir, bueno, ya no va a ver, ¿no? Porque en este caso, neurolemoma, que hicimos un abordaje lateral, ¿no? Ya tenía hecha la ortotomía por el doctor Avendaño, que está muy bien hecha en ese momento. La pusimos nuevamente por esta parte, por esta pared lateral, y quitamos nuevamente el tumor, ¿no? Lo que había crecido nuevamente, y el paciente recupera visión y llega a ver hasta un 20/50, ¿no? Eso me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque en realidad yo ya no pensé que iba a ver, ¿no? Al paciente lo sigo controlando, eso lo operé hace como unos ya 8 años más o menos, y cada año lo veía en consulta, ¿no?
Otros casos más, pues pacientes con hemangiomas cavernosos, ¿no? Linfomas, o sea, el linfoma orbitario es una de las cosas que más me ha sacado de contexto muchas veces, ¿no? Inclusive con otros colegas que hemos operado, hemos hecho aspiraciones, hemos hecho guías, aspiraciones con ecografía, y finalmente el paciente, yo me acuerdo de este paciente, un señor Francia, ¿no? Que tiene 25 años, ahora tendrá unos 30 más o menos, que venía cada 15 días con una neuropatía óptica compresiva, ¿no? Tenía un angioma ubicado casi muy pegado al nervio óptico, como unos 8 o 10 milímetros de la base del nervio óptico en posterior al globo ocular. Entonces, cada vez que se volvía a llenar el linfangioma, perdón, volvía a tener ese problema de baja visión, ¿no? Entonces, a él lo operamos 2 veces, la tercera vez dije ya no, la tercera vez ya vamos con un abordaje neuroquirúrgico porque era difícil. Todo esto es antes del advenimiento de lo que era bleomicina en el tratamiento, ¿no? O sea, si uno bien ve esto, ¿no? Por ejemplo, hay grupos multidisciplinarios que trabajan estos temas también, ¿no? Y ahorita, pues, entrar un linfangioma, pues ya todo el mundo lo ve como sencillo, ¿no? Y dice, bueno, vamos a aplicar, si está en la órbita, pues, básicamente es bleomicina, ¿no? Con abordaje intraoperatorio, o ya sea con radiología intervencionista, ¿no? Y la otra manera de abordar es cuando el linfangioma no está en la órbita directamente, está en otra parte del cuerpo, ya viene el Picibanil y otros medicamentos que también se emplean, ¿no? Que hay mucha experiencia por la gente de cabeza y cuello, en otras partes del cuerpo también, pero no es recomendable para la órbita, ¿no? ¿Qué otros casos más? Meningiomas, montones de meningiomas, y siempre la disposición a hacer la diagnóstico diferencial entre meningioma y displasia fibrosa, ¿no? Porque básicamente vienen muchos pacientes con estas patologías, ¿no? Y tenemos unas proptosis que son indirectas, ¿no? No son axiales en realidad, entonces tenemos que ver bien estos pacientes, ¿no? En relación con otras enfermedades, ¿no? Distinguir claramente, como bien dice Adriana, entre orbitopatía tiroidea también, y los casos de pseudotumores orbitarios. Yo creo que todo esto se junta, ¿no? Yo creo que el hecho de tener una patología orbitaria, hablar de pseudotumor, hablar de tumores, hablar de orbitopatía tiroidea, hablar de inmunoglobulina G4, nos demuestran la gran variabilidad que tiene la patología orbitaria, ¿no? Y para eso prácticamente necesitamos mucho más especialistas en órbita que en el país, ¿no? La órbita es un campo abierto, ¿no? A mí, cuando yo hice órbita hace más de 10 años, pues obviamente me encantó, ¿no? Y siempre en el hospital he estimulado a los residentes que hagan órbita, a pesar que es difícil, ¿no? Mucha gente se va por hacer otros tipos de especialidad, pero la órbita es apasionante porque tiene dificultades quirúrgicas, dificultades en el diagnóstico, dificultades terapéuticas y sobre todo el trabajo multidisciplinario, ¿no? Eso es mi comentario, ¿no? Eso es Muchas todo, gracias, Rocío. doctor Velasco. Adriana, también estarán viendo casos complejos multidisciplinarios probablemente en tu centro de trabajo. Sí, bueno, la verdad a mí me tocó abrir un poco el campo de órbita en Arequipa porque esto más lo manejaba cabeza y cuello, ¿no? Y cuando Así llegué lo manejaba básicamente él. era manejo netamente de cabeza y cuello, y en el caso de los mucoceles entraba otorrino, y como que se lo repartían, ¿no? Pero digamos no había un manejo oftalmológico de esa parte, ¿no? Entonces, como dice el doctor Velasco, pues siempre llegar del fellow es un reto porque tú vienes con muchas ganas, quieres hacer muchas cosas, ¿no? Eh, pero son campos que están ya tomados por otras personas, ¿no? Entonces, pues lo primero es hacerte conocida, ¿no? Que te conozcan, que sepan que puedas aportar, que puedes ayudar, y la verdad es que actualmente sí he tenido la suerte de, digamos, de ser bien recibida, he podido operar con otorrino, he podido operar con cabeza y cuello, tener juntas médicas. Realmente son enfoques distintos, ¿no? Yo trabajando con cabeza y cuello siempre ellos son un poco más agresivos, digamos, en el tema tumoral, porque así lo manejan ellos, ¿no? Entonces es bueno que sea multidisciplinario porque yo entro como la prioridad de un oftalmólogo, que es a salvar lo más que se pueda, ¿no? A preservar visión, a preservar ojo, a preservar cosas. Entonces, me parece que es algo que enriquece mucho, hacen un trabajo multidisciplinario, hay cosas que ellos saben más que nosotros, hay cosas que nosotros podemos aportar más que ellos, y entonces todo suma. Siempre pones un De casos desafiantes, sí, también creo que llegando siempre te reciben así, ¿no? He tenido hemangiomas Sí. terribles,
linfomas, pero también resultados buenos, ¿no? Tengo un paciente con linfoma con una presentación muy característica, una proptosis bilateral de los dos, bipalpebral, equimótico. Entonces entramos a tomar biopsia y nos salió que era un linfoma, lo mandamos a quimio, a radio, y la verdad es que el paciente está como nuevo, tanto así que cuando vino no lo reconocía, ¿no? Porque tenía otra cara, ¿no? Porque él venía así completamente con con una deformidades. proptosis muy marcada. Entonces, como dice el doctor Velasco, la órbita es apasionante para quien la conoce, para quien la hace. Yo debo reconocer que yo fui al fellow buscando oculoplástica y me regalaron la órbita, ¿no? O sea, era algo que venía incluido y me enamoré, me encantó, es sumamente desafiante, quirúrgicamente o sea, para un oftalmólogo creo que jamás se hubiera imaginado tener una sierra en la mano, o estar rompiendo hueso, o estar haciendo cosas así, ¿no? Eh, pero para mí es desafiante, es muy bonito y sí, yo también siempre me gusta dar a conocer la órbita, que la conozcan, que la valoren, y que sepan también pues que ya vemos especialistas que podamos aportar un poquito más en lo que es el manejo de órbita, ¿no? Muchas gracias, doctora Adriana. ¿Tenemos preguntas en el chat? Hay muchas felicitaciones para la doctora Palomino, pero hasta el momento no tenemos preguntas. Doctorita Rocío, buenos Blanca. días. ¿Cómo Bueno. está, doctorita? Buenos días, para felicitar a la doctora Adriana, realmente brillante, brillante su participación. Doctorita, muy orgullosa de usted, qué gran alegría que haya adquirido tanta experiencia, como usted bien dice, en este tema tan apasionante como es la órbita. Hace más o menos un año y medio, conversando con un doctor que es un líder de la Peruvian American Medical Society, me dijo si hay algún residente que haya terminado y que quiera hacer una subespecialidad en órbita, ¿no? Con uno de los orbitólogos más prestigiosos en Estados Unidos, hay esa vacante. Entonces, por si acaso, alguien que se interese, doctorita linda, encantada. Doctorita preciosa, y yo solamente para comentarle muchas cosas, es muy importante lo que ustedes han mencionado, usted, la doctorita Rocío, el doctor Velasco, ¿no? Sobre realmente la biopsia, ¿no? Porque al final de cuentas va variando, ¿no? A través de los años a veces los diagnósticos y muchas veces también cuando es algo agudo, también, ¿no? O sea, va cambiando. Entonces, por ejemplo, en el caso de en niños en la primera década de la vida, cuando, por ejemplo, se presenta una proptosis unilateral o bilateral así súbita, ¿no? Entonces, de repente uno ingresa y encuentra por ahí que se trataba de un sarcoma granulocítico. Entonces, tener en cuenta también, porque estos sarcomas granulocíticos muchas veces preceden a las manifestaciones de leucemia, exactamente, y preceden a las manifestaciones hematológicas o en la médula. Entonces, cuando tengamos eso, también es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Otra cosa también que nos ha tocado ver en el servicio de a través de los años, pacientes con linfangioma. Entonces, paciente con linfangioma facial, orbitario, conjuntival, palpebral, en donde, como usted bien dice, ha sido multidisciplinario el tratamiento para tratar de hacer definir, ¿no? Con el tratamiento de la biopsia y después la cirugía. Y esa pacientita, por ejemplo, tenía asociado otras anomalías más, como coloboma de iris, retinitis pigmentosa, y hemos podido observar, ¿no? Que los cirujanos plásticos también han hecho todo lo posible para mejorar este tipo de situación. Entonces la han operado una vez, dos, tres, y entonces es importante ver de que puede recidivar, pero ahora la paciente está tranquila, está mejor. Y lo otro, cuando nos mandan también interconsultas, el año pasado nomás, de una pacientita por una proptosis, ¿no? Que querían saber si estaba disminuida la visión o no. Pero entonces ya cuando viene a nuestro servicio, la observamos y observamos el iris y vemos nódulos de Lisch, encontramos nódulos de Lisch, y si uno se fijaba bien, había también neurofibromas ahí en el párpado. Y una cosa importante es que en este caso tenía, y típico, y hasta la foto lo tengo y el video, como tenía una proptosis pulsátil. Entonces, y era un neurofibroma plexiforme. Sin embargo, ya sabemos que estas proptosis pulsátiles hay que tener en cuenta que basta que haya la destrucción, ¿no? Del ala mayor del esfenoides, y puede haber, ¿no? Tanto en la plexiforme como también en el caso de los gliomas, ¿no? O meningiomas que están invadiendo pues, la órbita, ¿no? Y tener en consideración eso.
Y lo otro, doctorita Linda, quería preguntarle su gran experiencia que está teniendo ahorita en tratar estos hemangiomas capilares. En su casuística, ¿cuál ha sido el niñito de menor edad? Y si ha encontrado hasta el momento alguna alteración por el uso, ¿no?, de los beta bloqueadores. Bueno, el más pequeñito que he tenido me vino de 3 meses. De 3 meses lo había manejado como una celulitis, ¿no? Porque no tenía compromiso dérmico como tal, sino que era un hemangioma profundo. Y como les dije, ese es un poquito más desafiante porque no se ve, ¿no? O sea, no es algo que es evidente que es un hemangioma, ¿no? Simplemente nos llega un niño con una proptosis, con un edema de párpado y no hay más, ¿no? Entonces, no todos los hemangiomas capilares tienen estos cambios en la piel que nos pueden indicar u orientar. Entonces, en este caso era una manchita levemente rosadita que tenía en el párpado, pero más que nada era este edema, ¿no? Parecía un edema, una proptosis. Entonces, obviamente al ser tan pequeñito todo es un reto, ¿no? Porque tú le dices al papá, ¿sabes qué? Necesito un estudio de imagen y obviamente hay que sedarlos, ¿no? Son tan chiquititos, el papá se asusta, otros médicos tampoco lo quieren tratar, ¿no? Por eso es que llegó donde mí, porque siempre que hablamos de un bebé tan pequeñito, pues todo el mundo como que retrocede un poco, ¿no? Entonces yo lo capté, le expliqué a la mamá que era importante para mí este estudio de imagen, para más o menos plantear un tratamiento. Me vino, pues ya era un típico hemangioma capilar, y también, ¿no? De nuevo, a ver, explicarle a la mamá que hay que tomar decisiones conjuntas porque los papás tienen que estar de acuerdo, ¿no? Lo podemos observar porque tiene una historia natural, como les había comentado. Sin embargo, el que tenía él era un poco grande y le estaba causando una cierta limitación en los movimientos porque le estaba comprimiendo el recto lateral. O tenemos la opción del propanolol. Yo lo he usado precisamente con esta bebé, lo sigo usando, lo seguimos usando, vamos como en el 5º mes de tratamiento. Sí se ha visto una reducción importante, la mamá está contenta, está feliz. Le advertí, ¿no?, que podía haber como un decaimiento del niño, ¿no? Como que estar hipoactivo, como que, o trastornos del sueño, o estar un poco alterado. Afortunadamente los ha tolerado muy bien. La mamá no me ha referido a ningún tipo de cambio en el niño. Y entonces lo seguimos observando en conjunto con el cardiólogo pediatra también, de todas maneras, para que le haga sus chequeos. Y vamos bien, honestamente me parece una buena opción, mucho más, digamos, segura que entrar a cirugía o que el corticoide intralesional para mí personalmente, ¿no? Muchísimas gracias, doctorita. Excelente. Y felicitaciones y le esperamos en otra oportunidad. Brillante su participación. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Palomino. Estuvo muy Gracias buena a todos. su presentación. Un buen resumen, un gran resumen en realidad. ¿Tenemos algún comentario más? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Estamos? ¿Preguntas? Me parece que no. Bien, ya hemos terminado la parte de vías lagrimales ayer con la doctora Marchena, ahora hemos retomado la parte de órbita. ¿Qué tema nos toca el lunes, Cintia? Doctora, el día lunes